Buen día, estudiantes, espero estén muy bien, espero que la primera semana haya sido de mucha productividad en cuanto a sus clases y que les haya gustado y les haya parecido apropiado los temas vistos en la anterior sesión. Para esta segunda sesión vamos a hacer una conceptualización de la constitución política. Vamos a entender de qué estamos hablando. Ya que en la clase anterior vimos y quedamos hasta la constitución política de 1886, de cómo nace esa necesidad de establecer un orden y establecer unos principios para regir a la sociedad, en vista de todo lo que había pasado en los acontecimientos que planteamos, ¿no? Entonces, los contenidos de esta segunda clase son el concepto de constitución política, la importancia y las características, y finalmente con la explicación del taller que tenemos para esta semana. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es una constitución política? Una constitución política es una ley suprema o Carta Magna también llamada, que organiza un Estado, que organiza un pueblo, que organiza un país, una nación. ¿Por medio de qué? Por medio de facultades que se les dan para la elaboración de leyes y pues bajo qué nace esto. Vimos que en la historia de Colombia, después de la independencia, se genera mucho desorden porque ya no tenían una cabeza a la cual seguir, que en este caso era la española. Entonces, ahí, por ejemplo, en sus casas también cómo aplica a quien ustedes siguen, bajo qué normas ustedes siguen. En su caso ustedes no pueden, por ejemplo, robar, en su caso ustedes no pueden no desayunar, o sea, se tienen que establecer ciertos parámetros claves para el desarrollo óptimo de un grupo social, de una familia o pues en este caso de un país. Entonces, básicamente la constitución política lo que hace es una división de poder, entendiendo el poder como el nivel superior que tiene una persona para ejercer sobre un pueblo, en este caso pues el país y un presidente. Claramente para establecer el poder pues se requieren bastantes conocimientos y bastante expertise en el tema sobre cómo distribuir ese tipo de poder, porque eso se puede distribuir de varias formas. Digamos que pues lo principal que tiene una constitución política es que busca satisfacer las necesidades de un pueblo, ¿sí? Digamos que en este cuadro que ustedes ven acá, en este triángulo, digamos que se establece como una pirámide de necesidades de Maslow, que lo que dice es que, bueno, de primer nivel están las necesidades básicas, en el segundo nivel está la seguridad y la protección, en el tercero están las necesidades sociales. Estas necesidades sociales son de bastante importancia con la constitución política porque desde el siglo XX se asocian a la constitución como tal, ya buscando el desarrollo social de un país. Pues en dichas cuentas, eso es lo que hace una constitución política, es la ley suprema, y esta ley no puede ser sancionada, no puede ser quitada por nadie. Tienen que seguirse ciertos mecanismos que son bastante complejos para poder quitarla, ya que es norma de normas y se debe respetar. Ahora tenemos la importancia de la constitución política. Sirve para garantizar lo que necesitamos para convivir en sociedad y con sí mismo. Da voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Entonces hagan de cuenta, después de la independencia de Colombia, el desorden que se generó, los 32 departamentos que habían, los 32 departamentos, no, perdón, los estados que había en su momento, cómo se fue haciendo un ordenamiento territorial de lo que era pues el país en ese entonces y de cómo todas las culturas tenían que convivir y de cómo, bajo qué normas se tenían que prever. Entonces hagan de cuenta, imaginen la magnitud de ese desorden social que había en el momento. Establece ante la ley que todos somos iguales sin importar el estatus social. Esta es de vital importancia porque antes se castigaba, no se castigaba de la misma forma a las personas, por ejemplo, a los reyes, no se castigaba de la misma forma a como se castigaba un- una persona del común. Entonces, pues también resulta bastante importante tenerlo en cuenta. Establecen los valores, deberes y derechos también. Brindan bienestar material como comida, techo, educación y seguridad para todo el país. O sea, uno de los principales objetivos es eso, es brindar pues en pro de buscar el desarrollo social de la comunidad o el territorio donde se esté aplicando. Y pues también tiene que velar por la justicia y el respeto a la igualdad. Acá pues quiero hacer un hincapié en que siempre nos han dicho que la desigualdad se tiene que mitigar y que tiene que prevalecer la igualdad, pero la igualdad no sirve. La igualdad no sirve porque tenemos que entender que como colombianos somos un país diverso.
Por ejemplo, en caso de Colombia, nosotros tenemos muchas razas. Como lo vimos en la anterior clase, pues venían mestizos, venían africanos, españoles y pues los indígenas, pues imagínense esa mezcla de culturas que se generó en su momento. También están las características de la constitución política. También establecen que se debe dividir el poder entre distintas instituciones y regula las relaciones entre estas. Esta es de vital importancia por lo que mencionábamos en el concepto, que es muy importante dividir el poder porque no podemos encabezarnos hacia las necesidades de una sola persona y hacia los deseos de una sola persona. ¿Por qué? Porque nosotros pues somos diversos, nosotros pensamos de formas diferentes y queremos cosas totalmente diferentes. Unas que otras se pueden parecer, pero siempre el objetivo va a estar diferenciado por nuestros gustos y por nuestros objetivos. Claramente para ser presidente de la República se requieren de ciertos conocimientos, ciertas aptitudes que deben ser prevalecentes para buscar nuestro pro de desarrollo como país. Pero esto pues no es siempre de lo más visto porque en un caso para Colombia tratar de saber lo que quieren 50 millones de personas es bastante complejo. Entonces el poder se debe dividir de tal manera que no esté en pro de cumplir los objetivos de alguien, sino en el objetivo en comunidad, en un objetivo como un equipo. También da los periodos de gobierno, que es de vital importancia. Recuerden que pues, actualmente el gobierno es de 4 años, anteriormente era de 2 años y pues ya veremos cómo más eran los modelos de gobierno y los periodos. Habla también pues de la diversidad de lo que ya habíamos tocado, que es bastante importante, pues entender que como Colombia somos un país que tiene bastantes diferencias culturales y raizales, que nos hace comprender el contexto en el cual debemos desenvolvernos y esto debe estar sucinto en la constitución política. También debe pues establecer la legalidad del proceder del país como Estado, que se hagan buenas prácticas y cómo se va a estructurar los modelos de producción de las personas, como pues todas las leyes como tal que se tienen que establecer y también es de vital importancia tener en cuenta que en las constituciones políticas se establecen los derechos a votar. Entonces, por ejemplo, así como un dato suelto, anteriormente la mujer no podía votar en Colombia. Desde cierto tiempo hacia acá la mujer ya puede votar y eso se debió a una constitución política que se pudo arreglar de tal manera que la mujer ya pudiera ser, pues, ya pudiera votar en el país para escoger todos los cargos públicos que se pudieran en su momento. Adicional y también muy importante, establece los tributos del país para el enriquecimiento de la nación y de sus habitantes. Nosotros no pagamos tributos porque sí, no pagamos impuestos porque sí, todos nosotros pagamos impuestos indirectos más que todo. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto que todos pagamos. Entonces, esto es un enriquecimiento que se le da al país y este enriquecimiento está a costa de nuestro desarrollo, de buscar mejores políticas públicas, de buscar mejores políticas de desarrollo social que contribuyan a nuestro bienestar. Pues en sí eso es lo que es una constitución política. Recordemos ya para finalizar, una ley suprema que divide los poderes de una nación buscando satisfacer y cuidar los objetivos de los habitantes del pueblo y está hecha para el pueblo. Esto no es de que los principales, los gobernantes son los que la dirigen, no, nosotros como pueblo somos los que escogemos a los dirigentes en los cuales pueden entrar a expresar los derechos que nosotros tenemos por medio de su poder público. Y como taller finalmente necesito que por favor investiguen sobre la Constitución Política de 1886, las características principales, el tiempo de duración, a nombre de quién fue escrita y que me hagan una conclusión personal de lo investigado aplicando una característica al hogar. Como una característica al hogar que por favor digan, entonces, no sé, en características principales que la Constitución, un ejemplo, en la Constitución de 1886 estableció muchos deberes y derechos, entonces ustedes me van a decir, teniendo en cuenta la Constitución, considero que en mi casa hay una Constitución política en cuanto que tenemos ciertos deberes y ciertos derechos que se deben cumplir, digamos también con el poder, entonces, la Constitución política se relaciona en mi hogar teniendo en cuenta que el poder es dividido entre yo y mi esposa, o mi esposo, lo que aplique en cada uno de sus casos, sus novios, no sé cómo se aplique, pero que me lo relacionen de alguna manera y deben enviármelo por medio de un video de máximo de 2 minutos, es un video muy cortico, y me lo envían por WhatsApp. Y pues eso sería todo.
Espero les sirva mucho y que estén muy bien, que aprendan mucho y que sea una excelente semana para todos ustedes.